Buenas noches chicos, para este video estoy preparando más que todo para los estudiantes que no han podido asistir a la clase presencial, donde expliqué cómo se realiza el cálculo de corriente y el cual es muy importante para esta materia. El ingeniero lo toma muy en cuenta para el examen, especialmente para el primer parcial, y en el segundo prácticamente en sí todo va a ser cálculo de corriente, ¿no? Y y es sencillo, ¿no? Simplemente tenemos que tener unos conceptos bien claros, el cual ahorita les voy a explicar. Para empezar, para nuestro cálculo de corriente vamos a considerar un transformador trifásico, el cual va a estar conectado en tres líneas. La primera línea U, la segunda B y la tercera W. ¿De acuerdo? Una vez que sabemos que está conectado en tres líneas, como es un transformador trifásico, sabemos de que hay diferentes tipos de conexiones, ¿no? Tanto conexión de estrella o conexión de delta. Ahora, si tenemos una estrella y una delta, el cálculo de corriente se realiza de diferentes maneras. ¿Por qué? Para empezar, este es el gráfico, ¿no? Empezamos con la conexión de estrella. Tenemos acá nuestras tres líneas, el cual está entrando una tensión de línea por estas partes, y aquí estaría circulando, iniciando una corriente de línea, y L es corriente de línea. Está circulando tanto acá igual, y esta parte también. ¿De acuerdo? Ahora, como tenemos nuestra conexión estrella, está circulando una IL y está entrando a este devanado, a esta bobina. Y una vez que entra, por si acaso, la IL es la corriente, si se puede decir, visible. Es la que nosotros podemos medir con nuestra pinza y nos puede detectar, ¿ya? Entonces esta entra, y a la hora de tenerla, de que circule por nuestra bobina, se convierte en una corriente de fase. ¿De acuerdo? La corriente de fase simplemente es la corriente que entra, la corriente línea circulando en los devanados, ¿no? Y esta se conecta al neutro, que acá en el centro tenemos un neutro. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente esta se distribuye tanto para este devanado y también para este otro. Y de esa manera vamos a tener nuestro gráfico, ¿no? nuestro esquema. Ahora, ¿por qué es importante entender eso? Por lo siguiente, ¿no? Esta es nuestra conexión de estrella, y sabemos de que para nuestra conexión de estrella nos van a pedir en todo caso que calculemos la corriente de línea y la de fase. Entonces, para la corriente de línea vamos a decir que va a ser igual a la potencia sobre raíz de 3 por la tensión de línea, ¿no? La que está suministrándose, el cual siempre nos va a dar, de nuestro transformador nos van a dar los siguientes datos. Siempre nos van a dar la potencia del transformador, PT, y la tensión de línea, con el que está trabajando nuestro transformador. Entonces simplemente reemplazamos esos datos y vamos a tener ahí nuestra corriente de línea. Ahora, nuestra corriente de fase, como sabemos de que aquí mismo está circulando la corriente de línea, y simplemente esta misma corriente de línea pasa por los devanados. Entonces sabemos que la corriente de línea, la misma corriente de línea que se le está suministrando, como está pasando por los devanados, va a ser la misma la corriente de fase. Sin embargo, acá entra la corriente de línea y se distribuye en estas dos bobinas, ¿no? Sin embargo, aquí sí varía, aquí sí es diferente la corriente de línea a la corriente de fase. Pero sin embargo acá, como simplemente es una conexión de línea y que pasa por un solo devanado yendo al neutro, entonces sabemos que va a ser la misma. Entonces por eso decimos que nuestra corriente de línea, el cálculo que nos saca en esta ecuación, va a ser la misma a nuestra corriente de fase, ¿ya? Ahora, para nuestra conexión de delta es prácticamente el mismo concepto. Tenemos una tensión de línea. Estas tres bobinas están conectadas a nuestras tres líneas V y W, y se le suministra una corriente de línea. Ahora, acá en este punto la corriente de línea se distribuye en dos, y esta corriente de línea pasa a este devanado y también al otro. Entonces, como se distribuye en dos, tenemos acá una corriente de fase y esta otra corriente de fase,
y por ende también otra tensión de fase, ¿no? Y se distribuye también en este mismo lado. Aquí no hay neutro, entonces la forma de calcular corriente varía, ¿no? Prácticamente la corriente de línea es la misma porque se le está distribuyendo, bueno, se le está suministrando de las tres líneas. Entonces, la corriente va a ser igual a la potencia del transformador sobre raíz de 3 por la tensión de línea. ¿Ya? La tensión de línea. Ahora, una vez que encontremos la corriente de línea, esta misma corriente la vamos a dividir entre raíz de 3. ¿Por qué? Porque esta se distribuye, ¿no? Por ejemplo, pasa acá, se distribuye, y esta misma igual pasa acá y se distribuye. Entonces no sería la misma. Por eso la IF va a ser la división entre la corriente de línea y sobre raíz de 3, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera, dependiendo a qué tipo de conexión sea nuestro transformador, de acuerdo a qué tipo de conexión tenga, vamos a saber cómo vamos a calcular nuestra corriente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de conexión tiene, ¿no? Prácticamente con estos datos, ¿no? Aquí dice, ¿no? ¿Cómo saber si el cálculo de corriente a realizar es de tipo delta o tipo estrella? Pero simplemente son estos dos tipos, ¿no? Delta o estrella, con los que nos vamos a encontrar. Bueno, la forma de saberlo es de acuerdo al dato o al valor que nos den, porque siempre el ingeniero nos va a dar tres datos: potencia y voltaje primario y voltaje secundario. Tensión primaria o tensión secundaria, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, si en caso nos da cualquiera de estos valores en nuestra tensión, vamos a saber que nos está hablando de una conexión de delta. Y si en caso nos da cualquiera de estos dos valores, bueno, de estos cuatro valores, vamos a saber que está hablando de una conexión de estrella, ¿de acuerdo? Cuando hablo de estrella hablo de esta, ¿ya? De Y. Ahora, ¿qué tipo de conexión existe, no? Nos puede pedir el ingeniero que calculemos ya sea la corriente de las siguientes conexiones o la siguiente combinación de conexiones. Tanto los dos datos que nos vaya a dar, tanto primario y secundario, los dos vayan a ser de un mismo tipo de conexión, ya sea que los dos datos de tensión vayan a ser estrella, primario y secundario. Porque sabemos que un transformador tiene tanto bushings de alta como bushings de baja, y también un transformador sabemos que tiene bobinados primarios y bobinados secundarios. Entonces los primarios puede ser que sea una estrella o una delta, y el secundario puede ser que sea una estrella o también una delta, ¿no? Entonces puede ser lo siguiente, ¿no? Puede ser una combinación de estrella, acá era estrella delta o delta estrella, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera. ¿Ya? Ahora, una vez que sepamos esto bien claro, de que cómo se grafica un delta estrella, qué fórmula se utiliza de acuerdo a qué tipo de conexión sea, y cómo podemos identificar qué tipo de conexión es para saber qué fórmula aplicar. Entonces, una vez que sepamos eso, nos vamos a la práctica, el cual consiste en lo siguiente, ¿no? Prácticamente nos va a pedir el enunciado lo siguiente, ¿no? Nos va a pedir calcular la corriente de línea 1 del primario, de línea. O sea, nos va a pedir calcular la corriente de línea y de fase del primario, por eso acá hay un 1, no sé si se logra ver, y también la corriente de línea y fase del secundario. Aquí, esto se refiere al secundario, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengamos ese enunciado, nos van a dar los siguientes datos. Dice, teniendo los siguientes datos: potencia del transformador 220 kVA y la tensión del primario 34,5, la tensión del secundario 10,5 kV. Esto igual nos da esos datos, ¿no? Potencia, tensión primaria, tensión secundaria. Ya. Ahora, en potencia nos da 100 kVA y en tensión de línea nos da 24,9 kV, y así sucesivamente. El de acá nos da 0,380 o 0,220 kilovoltios. Ya, entonces vamos a ir resolviendo primero el de acá. Lo voy a dejar acá.
Entonces, como nos da nuestro primer dato, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de conexión son. Para empezar, este voltaje primario 34,5, vamos a nuestra tableta y vamos a ver qué tipo de conexión es, ¿no? 34, bueno, mejor lo voy a traer, 34,5 voltios, nos dice que es estrella, ¿no? Entonces 34,5 es estrella y 10,5 sería delta, ¿no? Entonces tenemos una conexión de estrella y delta. Entonces venimos acá y lo identificamos, ¿no? El primero era estrella y el segundo era delta. Listo. Lo primero hacemos el gráfico, cosa que para no perder mucho tiempo voy a copiar nomás este gráfico, el que está acá. Vamos a empezar por el primero, que era estrella, 34,5. Entonces voy a copiar este gráfico, el que está acá. Sí o sí tenemos que copiar el gráfico, o sea, de acuerdo a la conexión, tenemos que hacer nuestro gráfico. Y listo, ya lo tenemos acá el gráfico. Ahora, como sabemos que es estrella, voy a escribir acá estrella. Conexión estrella. Y procedemos a reemplazar los datos en nuestra fórmula, ¿no? Que igual lo voy a copiar. Que son los de acá, ¿no? Para línea y para fase. Entonces copio, ¿no? Entonces aquí, tenemos potencia del transformador que nos da 225 kVA, entonces simplemente reemplazamos, el cual todo esto lo voy a volver a copiar. Y lo voy reemplazando, ¿no? El transformador me dice que es de una potencia de 225. kVA. Y la tensión de línea, la de estrella que estamos usando, es 34,5. Entonces reemplazamos eso igual, que es 34,5. Y esto nos da un resultado de ahorita lo calculo, esto es de 225 sobre raíz de 3 por 34,5, que nos da una corriente de línea de 3,76. Ya, y como kilovolt con kilovolt se simplifica, nos quedaría en amperios. Ya. Ahora, como sabemos que es estrella, es decir que la corriente de línea que circula aquí es la misma que circula por el devanado, va a hacer que nuestra corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. Entonces simplemente copio este resultado, que me salió 3,76 amperios. Entonces ya tenemos la corriente de línea 1 y la corriente de fase 1. ¿De acuerdo? Ahora procedemos a hacer la conexión de estrella a la conexión de la conexión delta. Entonces cambiamos acá y pongo conexión delta. Y hago lo mismo, ¿no? Tengo acá arriba mi gráfico, eso lo voy a copiar.
lo copio en esta parte. Y también procedo a copiar los que serían los cálculos, el cual vamos a empezar con este. Este de acá es el mismo. Que vamos a usar. Solamente que le ponemos, como ya hicimos para el primario, le cambiamos y le ponemos para el secundario, ¿no? Este igual. ¿Ya? Entonces decimos que nuestra potencia la potencia es la misma, 225 kilovoltamperios sobre raíz de 3 por la tensión del secundario, que la tensión del secundario nos dio una tensión de 10,5 kilovolts. Entonces pongo 10,5 kilovolts. Y esto calculando me sale 10,5, me sale 12,37 amperios, porque voltio con voltio se simplifica, ¿no? Ahora, ya tenemos la corriente de línea del secundario. Ahora vamos a encontrar la corriente de fase del secundario, al cual copiamos esta otra fórmula, el cual simplemente es la corriente de línea dividida entre raíz de 3. Entonces agarro, lo copio y reemplazo, ¿no? Entonces la corriente de línea que acabamos de sacar es 12,3 amperios. Y esto me sale 7,10 amperios. Entonces de esa manera ya tenemos la corriente de línea del primario, corriente de línea y fase del primario y del secundario, ¿no? Si se dan cuenta, simplemente reemplazar lo que sería los valores de acuerdo al tipo de conexión que tenemos, ¿no? Entonces de esa manera ya tenemos acá la corriente de... voy a poner el color celeste. Tenemos la corriente de fase y la corriente de línea del primario y del secundario. Y simplemente es eso, ¿no? Por ejemplo, acá arriba nos dio esos valores. Lo mismo sucede con el de acá, ¿de acuerdo? Pero acá ya hay una diferencia, ¿no? En este caso nos da una tensión del secundario de 0,380 y 0,220. Aquí siempre vamos a tomar el mayor voltaje, bueno, el que sería el primero, el que está acá, 0,380, ¿ya? No le vamos a tomar el segundo. Ese dato vamos a ir a reemplazar en nuestra fórmula, ¿ya? Lo mismo pasa con el de acá. Si en caso nos da este otro voltaje para el secundario, para el primario, de 0,400 y 0,231, tomamos siempre el primero, ¿de acuerdo? Entonces prácticamente es lo mismo, simplemente reemplazamos, ¿no? Por ejemplo, 24,9 sabemos que es estrella. El 24,9 voy a poner acá que es estrella. Y el 0,380 también creo que es estrella. 0,380 igual es estrella, ¿no? Entonces tenemos una conexión de estrella a estrella. Si en caso nos da una conexión así, de estrella a estrella, igual forma nosotros tenemos que hacer dos gráficos diferentes de estrella, que sería el de acá, ¿no?
Pero este sale más fácil porque vamos a saber que nuestra corriente de línea, tanto para el primario como el secundario, va a ser la misma a la corriente de fase, ¿ya? Entonces simplemente es eso, reemplazar los valores. De todas maneras vamos a revisar un PDF donde están, hay más ejercicios modelos de y les voy a ir explicando. Por ejemplo, ¿no? Esta es la tablita que les acabo de mostrar en la anterior pantalla. Lo mismo, ¿no? Tenemos 230, 115, 69 y 10,5 kV, que es delta. Y 34,5, 29,9 y estos dos kV que son estrella, ¿no? Ahora, las conexiones igual, estrella, estrella, estrella delta, delta, delta o delta estrella, ¿no? Esas pueden ser. Ahora, en este caso, tenemos este ejercicio. Potencia de 100 kVA, voltaje 1, 115 y voltaje 2, que sería 10,5 kV. Sabemos que 115, según nuestra tablita, sabemos que es delta. Y 10,5 igual es delta. Lo comprobamos. 115 y 10,5 los dos son delta, ¿no? Entonces simplemente utilizamos esa fórmula que les había mostrado acá. Voy subiendo acá. De que si en caso es delta, vamos a saber que la corriente de fase no es la misma que la corriente de línea, ¿no? Por este simple hecho de que se subdividen estas dos bobinas, ¿no? Entonces, suponiendo eso, reemplazamos en esa fórmula, ¿no? Acá tenemos nuestra corriente de línea, la potencia la reemplazamos, que es 1000 kVA, raíz de 3, voltaje de línea, que sería el V1, que es 115 kV. Entonces simplemente reemplazamos, simplificamos kV con kV, nos queda amperio y nos sale una corriente de línea del primario de 5,02 amperio, ¿no? Ahora, como es delta, sabemos que la corriente de línea no es la misma de corriente de fase porque se distribuye en los dos devanados. Entonces vamos a buscar la corriente de fase del primario usando la corriente de línea dividido entre la raíz de 3, ya que aquí reemplazamos nuestra corriente de línea fue 5,2 sobre raíz de 3, igual nos sale 2,898 amperios. Lo mismo con ¿no? Simplemente reemplazamos, ¿no? Como es delta, prácticamente son las mismas fórmulas. Y de esa manera utilizamos, ¿no? Con esta otra cantidad de voltaje, de potencia, mejor dicho, y este tipo de conexiones delta-delta. Y si se dan cuenta, por más de que se repite la conexión delta, para cada uno se tiene que hacer su respectivo gráfico. Ahora vamos a ver uno que sea, es prácticamente lo mismo, ya también es delta estrella. Quiero que uno que es aquí, por ejemplo, nos dio una tensión de 0,380 y 0,220 con una potencia de 1000 kVA. Sabemos que potencia es raíz de 3 por corriente de línea por voltaje de línea, ¿no? Entonces simplificamos, despejamos corriente de línea y nos sale esto. Ahora reemplazamos, ¿no? Potencia, voltaje, lo tenemos bien claro aquí, que utilizamos siempre el primero, ¿no? El 0,380. Entonces, no vayamos a errar de usar el segundo valor, porque ahí nos saldría mal. Tenemos que usar siempre nuestro primero. A veces también el ingeniero directamente a la hora de dictar dice 380. Nosotros tenemos que recordar de que no hay un voltaje, un valor de kilovoltios en 380, sino de 0,380. También eso tenemos que tomar en cuenta y no pelarla acá y poner directamente 380, ¿no? Ahora, una vez que nosotros reemplazamos acá, como sabemos que el voltaje, la tensión es súper baja, nos va a dar una corriente bastante alta. Ya, todo esto lo reemplazamos, calculamos y nos sale una corriente de línea de 1519,34 amperios. Como sabemos que 0,380 es estrella, que sería el de acá, nuestra corriente de línea va a ser la misma que vaya a circular en la bobina y va a ser nuestra misma corriente de fase. Entonces prácticamente acá simplemente lo igualamos, ¿no? El mismo resultado lo ponemos ahí abajo. Ahora 69 kVA, es delta, ¿no? Aquí es diferente, ¿no? La corriente de línea, aquí no hay mucha duda de qué tensión usar, usamos 69, reemplazamos nuestra fórmula y sabemos que la corriente de línea no va a ser la misma que la corriente de fase, que es la que circula por nuestro devanado, entonces simplemente
usamos este resultado de corriente de línea del secundario y lo dividimos entre raíz de 3. Aquí está el cálculo y nos sale 4,826. ¿Ya? Entonces de esa manera podemos ver que se repiten la misma secuencia, ¿no? De acuerdo a lo que les había explicado. Lo mismo acá. Acá hay 0,400 y 0,231. En este caso vamos a usar 0,400, ¿no? El primero. Entonces el primero sabemos que es estrella y este segundo es delta. No, perdón, este segundo también es estrella. Aquí, este de acá no hay misterio, usamos 34,5, normal. Pero acá usamos 0,400. De igual forma nos tiene que salir una corriente bastante elevada, que es de 1443,37 amperios. ¿Ya? Entonces simplemente es de esa manera, ¿no? Cómo podemos calcular corriente, netamente corriente, de acuerdo a nuestras tensiones del primario y del secundario de un transformador trifásico. Ya, espero que no haya dudas y bueno, eso sería todo.